¿Saben lo que es, no? Un cubo Rubik. Bueno, Lucas le regalamos esto hace un rato a este es el de Nico, el que tienes el tuyo. Bueno, pero se encontró con este cubo Rubik hace un rato y, bueno, mientras que yo hablo y describo qué pasa, vos solucionalo, por favor. ¿Sí? Ahora, esto es la primera vez que lo hace bajo presión, entonces vamos a ver. Se reentusiasmó. Pasó no sé cuántas horas frente a la compu a ver qué tipo de cosas, los algoritmos que tenía que usar para poder solucionarlo. Y necesitabas tus anteojos para hacerlo. Y entonces se recató, se interesó y pasaba el día con eso. Llegó el día de su cumpleaños y como vimos su entusiasmo por este cubo, y de hecho creo que ya para ese tiempo lo había podido solucionado y ahí realmente se entusiasmó, entonces la veíamos ahí solucionado y lo agarramos, lo mezclamos de vuelta y él venía y lo solucionaba. Por lo menos parecía que le encantaba. En su cumpleaños le regalamos un set de cubos Rubik's, pero no eran simplemente cubos. Había uno que era una pirámide, hay otro que era un octágono, hay uno que es en vez de 3x3, es 5x5, hay uno que cambia, es un cubo, pero cambia formas al darlo. Esa es la única que no ha podido solucionar todavía. ¿Cómo venís con eso? ¿Casi? Ahora, me dijo, cuando le dije, quiero que uses esta mañana, me dice, no, esa no me gusta. ¿Por qué? Ya después de recibir los otros, que son un poco más alta gama, ¿sí? Un poco más profesionales. ¿Se puede decir profesionales? Fácil de girar. Esta no tanto, a veces se traba un poco. Pero es interesante, creo que cuando él recibió el 5x5, estuvo no sé cuántos, eran 2 días que te tardó después de recibirlo, pero estuvo mirando en la compu a ver cuál era la lógica, el orden que tenía que resolverlo. Pasaba tiempo, ahí estábamos mirando la tele y él ahí con su cubo Rubik's, ahí cambiándolo hasta que finalmente lo solucionó, que todavía no ha hecho con este. Pero me estás haciendo quedar mal. Claro. De hecho me dijo, tráele la pirámide, eso la completo en unos 30 segundos. Ahí está, aplauso. ¿Cuántas veces te ha pasado que te regalaron algo que después de un par de semanas no te llamó tanta la atención? ¿Ha pasado? Tal como esos cubos Rubik le tuvimos que dar algo relacionado pero un poco más avanzado y ahí se entusiasmó un poco más, pero ustedes saben que un regalo pierde interés al tiempo luego de recibirlo. Saben que hay cristianos que pierden algo de interés por el Evangelio de Cristo. En el momento reciben la salvación como, wow, qué tremendo regalo de Dios. Quizás lo usan un poco, wow, está bueno, está copado. Pero después de un tiempo pierde la atracción, pierde el interés. Y de hecho, es típicamente en las luchas de la vida donde empezamos a ver, espera, esto no es tan fácil como pensé. Y cuesta, la vida cristiana cuesta, es una serie de decisiones, de prioridades que van cambiando y muchas veces esos cambios son difíciles. Cuestan hacerlos, son luchas o quizás causan diferencias de prioridades y por ende conflictos con otros. Pero cuando tratamos a la salvación como un regalo simple, es fácil perder el interés. Sin embargo, la salvación, el Evangelio de Cristo en nuestras vidas no es cualquier regalo.
Es el regalo que sigue regalando. El regalo de Dios que es tan profundamente inagotable que es insuficiente el tiempo aquí en la tierra. Por lo tanto, precisamos toda una eternidad para realmente apreciar nuestra gran salvación en Cristo. Nuestro pasaje de hoy, capítulo 2 de Colosenses, versículo 11 al 15, es casi como un punto de giro entre la instrucción que ha dado el apóstol Pablo hacia la exhortación práctica que se extiende de esa instrucción. Entonces, en el capítulo 3, Pablo empieza a, ya en vez de ser maestro, ser un coach, ser un entrenador que dice, bueno, ahora en base a lo que les enseñé, háganlo y pónganlo en práctica de esta forma. Entonces, estamos justo antes de que él hace ese giro. Pero hay un punto muy importante que él tiene que establecer antes y para que ellos puedan vivir la vida cristiana como él les está exhortando a hacer en los capítulos 3 y 4. Les ha dado a conocer una verdad tan inmensa del Salvador Supremo Jesucristo, en quien se encuentra todo conocimiento y toda sabiduría divina. Y les ha resaltado que al conocer plenamente a Cristo, la plenitud de Dios, no precisan las falsedades que ofrecen los ritos místicos y esotéricos de las religiosidades de la sociedad en que vivían. Incluso, como vimos la semana pasada, les ha advertido acerca de falsas enseñanzas específicas por las que deben cuidarse. Y si fijan ahí en el versículo 4, les dice que nadie os engañe. Y luego el versículo 8, mire que nadie os engañe. Entonces su propósito es advertir en cuanto a las falsas enseñanzas. Y ahora llega al punto justo antes de mostrarle cómo es que la persona llena de la plenitud de Cristo debe y puede vivir. O sea, poniendo en práctica el regalo inagotable de la salvación. El apóstol vuelve a lo básico, lo fundamental del Evangelio, lo que a veces algunos pierden interés y entusiasmo. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a algo tan básico, tan fundamental? Porque allí se encuentra el fundamento de la vida nueva que él está a punto de describir en los próximos 2 capítulos. Sin esto, él no puede avanzar. Sin lo que vamos a ver esta mañana, lo demás de Colosenses para nuestras vidas nos sirve. Este es quizás una de las verdades más impactantes, más importantes y esenciales para la vida cristiana que vas a ver. Y no es por mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a leer entonces el versículo 11 al 15. En él también fuisteis, léanlo conmigo por favor, versículos 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre amado, te pido tu ayuda esta mañana y gracias por tu palabra, que nos guía, que nos motiva, que arma y desarrolla nuestro fundamento que es en Cristo. Te pido que estés ya obrando en nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, ayuda a nuestras voluntades para empezar a poner en práctica
tu palabra, lo que escuchamos hoy. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Pablo usa aquí en este pasaje dos metáforas para describir la verdad fundamental del Evangelio que nos motiva a vivir una vida nueva. Entonces, al aferrarnos a las verdades detrás de estas metáforas, cada uno de nosotros podemos seguir adelante en la vida nueva que honra al Señor y realmente es completa en Cristo. Si Cristo es quien nos enseña la Biblia que es, y si eres seguidor de Cristo, entonces, ¿qué hace eso con tu vida? Debe hacer un cambio. Entonces, Pablo aquí nos va a mostrar en estas dos metáforas de qué se trata. La primera que vemos es, como menciona el versículo 11, la circuncisión. Y su punto es que somos despojados de la vieja vida. Versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, voy a presumir que ya saben físicamente lo que es la circuncisión. Si alguien no lo sabe, pregúntale a sus padres luego. De nada, padres. En el Antiguo Testamento vemos que Dios mandó al pueblo de Israel que usaran la circuncisión como un símbolo de identidad del pueblo de Dios. Y era una de las varias cosas que Israel tenía que hacer para destacarse de las naciones alrededor de ellos. Entonces tenían su vestimenta era diferente, su dieta era diferente, los ritos religiosos eran diferentes y tenían un símbolo físico que también era diferente. Símbolo de identidad. El problema llegó a ser que los judíos dependían más en su marca física que su misma condición espiritual. Por lo que Dios les reclama varias veces en el Antiguo Testamento. Fíjense, Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcas más vuestra cerviz. O sea, eran duros los israelitas y Dios le dice, esto es una condición de tu corazón. Eso tenés que rectificar, no lo exterior. Y esto es simplemente un pequeño ejemplo de las varias veces a través del Antiguo Testamento que Él les reclama acerca de circuncidar su corazón. Al describirlo aquí en Colosenses como algo no hecha a mano, está destacando que es una condición interna del corazón. Por ejemplo, Romanos 2 le dice a judíos, 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de Cristo, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En ese contexto, Pablo está tratando de explicar que no es la marca física que te hace pueblo de Dios, sino la condición del corazón. En Filipenses 3:3, el apóstol Pablo afirma que al haber sido ya circuncidados espiritualmente por medio de su identidad con Cristo, no había falta una señal física de pertenecer al Señor. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo nuestra confianza en la carne. Ahora, ¿cómo se aplica esta circuncisión espiritual? Al haber sido espiritualmente circuncidados, el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, el viejo hombre, ha sido cortado de su lugar, despojado de su trono. La frase en la circuncisión de Cristo apunta hacia la circuncisión espiritual que hace Cristo, y es una metáfora de nuestra salvación. Pablo está diciendo, cuando recibieron a Cristo como su Salvador, Cristo cortó el prepucio de su corazón, la carne pecaminosa. La frase
Un comentarista lo dice así: en el Antiguo Testamento la circuncisión era un acto físico que significa que el israelita era miembro de la comunidad de pacto, mientras que en el Nuevo Testamento es una metáfora espiritual de la conversión del corazón, lo que significa que la persona es miembro de la comunidad del nuevo pacto. Al ser cortados y liberados de la carne pecaminosa en su vida, podían despojarse de las prácticas pecaminosas de su vida. De hecho, leemos un poco más adelante en el capítulo 3, versículo 9: no mintáis a los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Leemos este mismo tipo de pasaje en Romanos 6, hablando en el versículo 13 y 14: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Efesios 4:22 le dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? Está hablando del viejo hombre, despojados del viejo hombre, de hecho lo dice ahí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La marca del judío era la circuncisión física. La marca del creyente es el despojar del viejo hombre. Eso es lo que Dios nos ha dado por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz: la posibilidad, la capacidad de despojarnos, de desechar nuestro pecado. Ya no tenemos que vivir como antes. En Efesios 4 hay toda una lista, justo después de que habla de desechar el viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, toda una lista de esencialmente pecados que son sustituidos por buenas obras. Por ejemplo, en vez de mentir, el viejo hombre mentía, entonces el nuevo hombre, ¿qué hace? Dice la verdad, cada uno con su hermano. En vez de usar la palabra, Efesios 4:29, el viejo hombre usa palabras corrompidas, el nuevo hombre aquellas que son necesarias para la edificación. El viejo hombre que quiere tomar para sí mismo, el robo, hurto, y hay variaciones de cómo hacemos eso en la vida cotidiana. El nuevo hombre trabaja no solamente para proveer para sí mismo, sino para ser generosos para otros. Una marca identificadora del Hijo de Dios es esa diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Cuántos en su casa tienen un pilón de ropa sucia? ¿Sí? Ahora, pues en alguna vez en la semana, normalmente días para lavar puede ser lunes o martes, entonces ahí puedes decir: yo no, está todo colgado o en el lavado. Normalmente, si no es lunes o martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tenemos un pilón de ropa justo detrás de nuestra puerta, de nuestra pieza. Ahora, no sé si algunos de ustedes son un poco como yo, tienen su ropa limpia en el armario, la ropa sucia donde pertenece, pero hay ropa, quizás un buzo que usaron por un par de horas nomás para venir a la iglesia el miércoles, entonces no está tan sucia. Entonces le dejan ahí entre los dos, puede ser en la cama, en la mesita de luz, ya es, ¿sí? Tenemos esos pilones. Cuando estamos hablando de ropa, ok, es algo normal que hacemos todos, pero cuando estamos hablando de pecado, hay solamente dos pilas: limpia y sucia. Aún nuestra pecaminosidad, nuestra inclinación hacia el pecado, quizás a veces tratamos de escaparnos y decir: bueno, es mi personalidad o mi carácter. No, la Biblia llama eso pecado, entonces necesita llamarlo también pecado, ¿sí? Nuestra inclinación a quizás impacientarnos demasiado rápido, a quizás dejar cosas en nuestra
perspectiva, nuestra visión, sea por los medios, por los entretenimientos que no agradan a Dios o no son sabios, teniendo prácticas en nuestra vida que no van a honrar a Dios o ayudar a otros a honrarle a Él. Esas son nuestras inclinaciones al pecado. Cuando dejamos el corazón en piloto automático, no se va hacia lo limpio, se va hacia el pilón de ropa sucia. Entonces, no tenés que ir siempre a la ropa sucia. Porque Dios, al lavar, al santificar, al purificar, te tiene el vestido nuevo, limpio de Cristo. Esta circuncisión espiritual está hablando de eso. Y es la marca identificadora del creyente. Esa es la primera metáfora. Que debemos despojarnos de la vieja vida. La segunda metáfora que usa aquí es el bautismo. Fíjense en el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo aquí otra vez refiriéndose, tal como la circuncisión era espiritual, a lo que llamamos el bautismo espiritual. De hecho, menciona lo mismo en Romanos 6, habla de esta misma forma, Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, el bautismo en agua, como hemos visto aquí, que practicamos aquí, después de la conversión, es simplemente para demostrar el bautismo espiritual que ha ocurrido al momento de la salvación, nuestra identificación con Cristo. Entonces, algunos que han recibido a Cristo pero todavía no han tomado ese paso de bautismo, ahora en los días de Pablo típicamente era algo que se hacía casi inmediatamente después. Entonces, muchos de los pasajes, Romanos 6, Colosenses 2, el enfoque de Pablo lo habla, quizás une a los dos y dice, ustedes fueron bautizados en Cristo Jesús. Entonces entendían que lo exterior, el símbolo exterior era el bautismo en agua, pero apuntaba a lo interior, lo que había pasado en su vida de morir al pecado y ser resucitados con Cristo. Hoy en día, por el hecho de que muchas personas piensan que por el bautismo en agua pueden ser salvos y llegar al cielo, nosotros tomamos el tiempo de explicar por qué no es así y de asegurarnos que la persona entienda correctamente que la salvación es por fe únicamente y no por obras con bautismo. Entonces, por eso aquí, ¿cómo lo practicamos? Vemos un poco de tiempo entre salvación y bautismo, ¿sí? Solo para asegurarnos que la persona entiende lo que está haciendo. Ahora, quizás algunos con diferentes trasfondos han escuchado hablar de ser bautizados por el Espíritu Santo. O la segunda bendición, quizás refiriéndose al hablar en lenguas como la señal de la unción del Espíritu. Pero no es lo que se refiere a ser bautizado por el Espíritu, sino que se trata de ser identificado con Cristo e incorporado a su cuerpo, la iglesia. Entonces no es algo que ocurre en otro tiempo espiritualmente hablando, ocurre inmediatamente al mismo instante que la salvación, la justificación, la regeneración, la adopción, todas esas palabras teológicas son bíblicas para describir todas las diferentes cosas que ocurren cuando uno recibe a Cristo como su Salvador. Y es hermoso, pero también es fácil confundirse si uno no está prestando atención. El maestro Warren Wiersbe lo dice así
Esta carta de Pablo usa la palabra bautismo en un sentido figurativo, ya que ninguna cantidad de agua podía sepultar a una persona con Cristo o hacerla vivir en Cristo. El bautismo por inmersión en agua es un cuadro de esta experiencia espiritual. Cada persona es salva, inmediatamente es bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, identificado con la cabeza de Cristo Jesús. Esta identificación significa que todo lo que sucedió a Cristo también nos pasó a nosotros. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él y dejamos atrás las ropas mortuorias de la vida vieja. Esto es un hecho espiritual de haber dado muerte al viejo hombre por la que ya no tiene poder sobre uno. Otra vez a Romanos 6, varios versículos en ese capítulo. Versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, el versículo 6, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las dos metáforas que Pablo usa, y el versículo 13 al 15, él ahora aplica. Le dice, esto es lo que significa para cada uno. Vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Era necesario la salvación por medio de Cristo, porque el ser humano, al ser manchado por el pecado, no puede ofrecer sacrificio por sí mismo. Es tratando de solucionar un problema cuando vos sos el problema. No funciona. Hay que salirte del problema. Tenés que tener a alguien a las afueras decirte, no, este es el problema. Cristo murió por cada uno de nosotros, no porque éramos dignos, sino porque sin Él estábamos ya condenados a una vida pecaminosa y una eternidad sin Dios. De hecho, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún perfectos, Cristo murió por nosotros. ¿Leí eso bien? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Os dio vida juntamente con Él, tal como fuimos crucificados juntamente con Cristo. Al ser resucitados con Él, podemos vivir en el poder de la vida nueva. El versículo 12 remonta, lo dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El poder de la resurrección no se experimenta solamente una vez durante la conversión, sino que es un poder disponible permanentemente en el cual debe ser aplicado a diario. La vida de resurrección es una realidad presente y no un acto pasado. Y Pablo afirma que es la razón por la que deben enfocarse en las cosas de Dios. El próximo capítulo, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra del Padre. Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como resucitados a la nueva vida, ahora tenemos la capacidad de ser hechos nuevos por el Señor. Segunda de Corintios 5:17, a ver si lo pueden decir conmigo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son hechas, implica proceso.
Gálatas 2:20, Pablo lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí en Efesios 4 nos recuerda que debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sigue diciendo el versículo: perdonándoos todos los pecados. Significa que Cristo pagó el precio por la deuda de pecado que hubo contra nosotros. El precio fue su preciosa sangre. Significa que Dios cubrió nuestros pecados, todos los pecados pasados, presentes y futuros, con el sacrificio de su Hijo, reconciliándonos con Él. Colosenses 1:14 y 20, Pablo ya les ha recordado de esta gran verdad a los colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y por medio de Él, otra vez hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, si las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sigue el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El término acta es el registro de deudas. Nuestro pecado, vergüenza, nuestra pecaminosidad, la inclinación natural hacia el pecado, nos endeuda contra Dios. Pablo enfatiza lo perjudicial que nos era al mencionar la oposición 2 veces. No solamente era contra nosotros, sino que nos era contraria. ¿No está diciendo lo mismo? Lleva la idea que no es solamente una tacha en la marca, una marca negativa en tu registro, pero habla de que está activamente en oposición a nuestro favor. Está continuamente trabajando contra nuestro. Sin embargo, al morir en nuestro lugar, el justo por los injustos, como dice 1 Pedro 3:18, lo quita de en medio, lo clava a la cruz y ya no es un estorbo poderoso en nuestro vivir para el Señor. La descripción de clavar algo en la cruz hace referencia a la acusación que clavaban encima del condenado. La acusación escrita en la cruz de Cristo, ¿lo recuerdan? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Sin embargo, el delito real por la que Él murió fue por todos los pecados de todas las personas en toda la historia del mundo. Cada acusación de cada pecado, incluyendo el mío y el tuyo, fue clavada a su cruz. De esta forma, versículo 15, despojando los principados a potestades, exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De esta forma, Cristo anula el poder del pecado sobre el creyente. Lo invalida, lo despoja, lo desarma. Cristo desarma al enemigo con su sacrificio en la cruz en nuestro lugar. Así Cristo triunfa sobre el poder del enemigo y Él es supremo sobre toda potestad, como nos ha recordado ya el capítulo 1. Qué gran verdad. ¿Cuántos tenemos cosas que a veces nos dejan sin dormir de noche? Por la culpa, la vergüenza, el dolor que han causado, que nos han causado. ¿Cuántos conflictos hay que se interponen e interrumpen una buena relación con otros?
que impiden quizás un crecimiento y nos hacen sentir que no podemos avanzar, no podemos tener victoria. ¿Dónde está en este mismo instante? Clavado en la cruz de Cristo. Ahora, si estás aquí esta mañana y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, está clavado a la cruz, pero no has aceptado la ofrenda de Cristo por ti en tu lugar. ¿Ves tu pecado? ¿Ves tu condición ante Dios que te impide tener no solamente una buena relación con el Señor, sino también te impide tener la vida que Dios quiere que tengas aquí, cumplir las buenas obras que Él te ha preparado para hacer, el propósito que te ha dado para cumplir? Porque al verlos clavados a la cruz, Cristo habiendo sacrificadose por ti, lo miras y dices, ¿sabes qué? Gracias, pero voy a hacer mi propia cosa. Y es desechar, despreciar la gracia de Dios. Y encima, tu forma de hacer las cosas no te lleva a Dios. Te aparta de Dios. Te hace ajeno a Dios, enemigo de Dios, por tanto condenado a una eternidad sin Él. Y la única forma que ese pasado no te estorbe más es aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Yo te invito a esta mañana a hacer exactamente eso.